Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En días pasados, la candidata a la presidencia de la República por parte de la Alianza Morena Verde PT, Claudia Sheinbaum, fue interceptada en un retén por un grupo de encapuchados. Este acto de violencia, pues simplemente lo que hace es presentar o darnos a conocer el peligro que representa transitar sobre las carreteras y los caminos del país, porque a pesar de la protección que pues supuestamente lleva la candidata presidencial o las dos candidatas y el candidato, pues simple y sencillamente parecería que este problema es un problema generalizado. Lo cierto es que en este proceso la violencia política y electoral se ha incrementado y otros candidatos han sido incluso asesinados o de plano se han bajado de la contienda por temor. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Armando Vargas, consultor senior de Integralia Consultores. Buenas noches, Armando, gracias por estar aquí con nosotros. Luis Miguel González, Macario Esquetino, muy buenas noches. Buenas noches. Armando, ¿cuál es el esquema o el mapa de riesgos que se tienen? Estamos hablando de cada vez más zonas en las que el proceso electoral puede verse interrumpido, fundamentalmente por el hecho de que las autoridades electorales no pueden incluso armar lo que sería la propia casilla y permitir un libre flujo de gente que vaya a votar, de ciudadanos con la intención de votar. ¿Hasta dónde está este peligro en la realidad? Sí, primero muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias. Muy buenas noches a todo el auditorio. Sí, creo que hay primero 4 grandes elementos que hay que poner sobre la mesa. Primero es que estamos entendiendo por violencia política, violencia relacionada con el proceso electoral. Después, ¿qué entendemos por el control territorial de los grupos criminales? ¿Para qué se ejerce esta violencia? Después, ¿cuáles son las implicaciones cotidianas de todo esto? Y después, ¿qué podríamos hacer para comenzar a revertir el problema? Tal vez antes de pasar a profundizar en estos puntos, señalar con base en la pregunta o con relación a la pregunta que hay zonas muy específicas a lo largo y ancho del país en las cuales la violencia política al día de hoy, a poco más de 40 días o cerca de 40 días de la elección, la violencia ya está muy focalizada y sin lugar a dudas para el día de la elección va a ser un tema en el que muy probablemente veamos intervención en casillas, movilización o desmovilización del voto, y estas son particularmente zonas en donde el crimen organizado o controla regiones o en donde se encuentran disputando regiones. Ahora mismo hay 6 entidades con un riesgo muy alto de que esto ocurra, que son Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero y desde luego Chiapas. Esta franja que está al sur, propiamente hablando del país, hay que también, me parece, incorporar en donde tuvimos problemas de este tipo ya en 2021. Los estados también del Pacífico, pero más al norte, Sinaloa, claro. Sonora, las 2 bajas, o en 22 tuvimos problemas en Tamaulipas con otro grupo criminal distinto, pero con los mismos resultados. Entonces, no sé si ustedes lo ven con el mismo nivel de complejidad o estas últimas que yo mencioné las calificarían un poco menos grave, no sé. Sí, son fenómenos, me parece, diferenciados. Con respecto a esta franja sur, creo que hablamos más bien de la probabilidad de violencia política, es decir, de agresiones en contra de candidatos, de políticos, de familiares de estos actores. En este momento, digamos que esas entidades es donde está más fuerte. No obstante, que no haya violencia no significa que no haya intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Otras formas de intervención son la movilización o desmovilización del voto, el financiamiento a campañas, desde luego la imposición a candidaturas. Y me parece que entidades como Tamaulipas, como Sinaloa, que tienen poco riesgo de intervención o poco riesgo de violencia política, sí tienen una fuerte intromisión del crimen en el proceso electoral. Son 2 fenómenos diferentes, hay menor riesgo de violencia porque ya hay una hegemonía criminal más o menos establecida y consolidada. Armando, faltan 40 días para la elección. ¿Qué se puede hacer? ¿Estamos a tiempo de limitar la influencia del crimen organizado en el proceso electoral? Me parece que la respuesta clara y contundente es que no. Al día de hoy no hay ningún protocolo de seguridad que logre frenar la capacidad operativa del crimen organizado, porque el problema no es la violencia política en sí,
sino la intervención del crimen en las elecciones y detrás de esto un proceso de construcción de regímenes criminales a nivel territorial. Y eso se explica en buena medida por la degradación institucional del Estado, es decir, por gobiernos que no tienen las capacidades institucionales para llevar a cabo sus funciones elementales. Entonces, este problema no se va a resolver con magia de la noche a la mañana. No es un tema de policías y ladrones. Aunque se lleven a cabo los mayores esfuerzos por focalizar, el crimen organizado va a encontrar la manera de perpetrar la violencia. Entonces, me parece que al día de hoy no hay una estrategia que en este momento permita frenar la violencia. Y un dato solo para mostrar y reafirmar esto es que de septiembre a la fecha ha ido aumentando constantemente el número de víctimas de violencia. Empezamos con un promedio menor a una víctima cotidiana y al día de hoy tenemos más de 2 víctimas diarias. Al terminar el proceso electoral tendremos más de 600 víctimas, el doble de víctimas que en 2021. ¿Te refieres solo a víctimas de violencia política? Solo a víctimas de violencia política. Agresiones en contra de candidatos, funcionarios, aspirantes, por supuesto, a homicidios, amenazas, desapariciones, atentados con armas de fuego, pero solo en este proceso electoral. Armando, ¿esto beneficia a alguna de las dos coaliciones, beneficia a alguien o perjudica a otro? O sea, ¿hay una lógica política de un crimen organizado? Porque hemos visto asesinatos de candidatos de todos los partidos. ¿Cómo se da esta dinámica? Estamos hablando de un crimen organizado que apuesta, ¿por qué? Por partidos, apuesta por personas que les van a garantizar finalmente el negocio y por supuesto la impunidad. Sí, aquí hay dos lecturas diferenciadas. Primero hay que partir del supuesto de que la violencia política es un mecanismo que le permite a los grupos criminales, digamos, expandir o consolidar sus redes de impunidad, controlando a los gobiernos. Bajo ese punto de partida, cuando uno ve los números, en efecto hay víctimas de todos los sellos políticos, pero cuando uno hace la división por bloques opositores u oficialistas, tomando como base al gobierno que está al mando del gobierno estatal, pues ahí hay una distribución más o menos paritaria a nivel nacional, pero hay entidades, por ejemplo, como Jalisco, en donde el 100% de las víctimas corresponden a la oposición. Una posible explicación en esos casos es que el crimen organizado está buscando la continuidad del proyecto político para expandir sus redes de impunidad. Pero hay entidades como Guerrero, en donde la distribución por víctimas es bastante paritaria, 50% oficialistas, 50% de oposición. Y eso nos hace pensar que en realidad eso responde a la disputa entre los grupos criminales. Hay grupos que quieren expandir sus redes de impunidad y otros que quieren imponer las suyas. Entonces, ahí son lógicas que ameritan, digamos, una visión bastante regionalizada. De los 4 elementos que mencionabas, resulta interesante pensar en si los grupos del crimen organizado están concentrados en el poder local, porque es el que les facilita el negocio. Uno de estos elementos que decías era el de la vida cotidiana. En muchos lugares ya está ocurriendo que el crimen organizado pues ya no se dedica tanto al narcotráfico, cosas de esas, sino a la obra pública, al control del agua, a la basura. Es decir, se están moviendo al estilo siciliano, digamos, ¿no? Es decir, el control del Estado para con ello cosechar de los recursos públicos. Este proceso ya implica el reemplazo del Estado. Ya es prácticamente la destrucción del control desde el poder político. ¿Esto en qué entidades lo perciben? Sí, primero totalmente de acuerdo. Esto que bien señalas es lo que en Integralia denominamos, por ejemplo, el régimen criminal, ¿no? El control absoluto de los grupos criminales de las actividades políticas, económicas y sociales, y que en el día a día básicamente se refiere a eso, a imponer impuestos criminales, definir precios, definir horarios de trabajo, en fin, un control absoluto. ¿En dónde observamos esto? Me parece que el caso más grave que hay actualmente es Guerrero. Tres zonas de Guerrero: la zona de la Tierra Caliente, la zona de Chilpancingo y la zona del puerto de Acapulco. Pues ya no hay más que eso en Guerrero. Tal vez las montañas, ahí está toda la población, pues, ¿no? sí. Pero sí, sin lugar a dudas. Creo que fue muy claro esto en los videos que se hicieron virales hace unas semanas,
en donde miembros del crimen organizado están golpeando con total impunidad a trabajadores del transporte público, pero no por no pagar la cuota, sino por no seguir las reglas, por no traer el uniforme que ellos deciden. Eso es vivir cotidianamente bajo un régimen criminal. Esas son las implicaciones que la violencia política podría tener después de las elecciones en cada vez más territorio. Me gustaría pedirte que nos ayudes a imaginar una solución. Dices, no estamos a tiempo para las elecciones, pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo restaurar? ¿Cómo quitarle control al crimen organizado? Es un tema del que se habla poco en la campaña, pero que de alguna manera va a marcar el próximo sexenio. Aparecen algunas cuestiones en el imaginario, por ejemplo, es que necesitamos que Estados Unidos le entre y tiene todos los riesgos de soberanía, etcétera. ¿Por dónde empezar a resolver esto? ¿Se puede resolver? Sí, yo creo que lo primero que hay que señalar es que hay que pensar a largo plazo, ¿no? No hay que tener una visión a corto plazo, eso es imposible porque justamente el gran desafío es ese, recuperar el Estado de Derecho en los territorios en donde hoy manda el crimen organizado. Así que yo creo que hay al menos 4 vías para comenzar a explorar. Primero es fundamental reconocer el problema en su justa medida. El crimen organizado manda en varios territorios y mientras no se reconozca en esos términos, no se va a poder incluir en la agenda de gobierno. Segundo, es fundamental que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de combatir al crimen organizado, pero no solamente a través de la fuerza militar, sino desmantelando sus bases sociales, desmantelando sus sistemas de inteligencia y por supuesto sus fuentes de financiamiento. Eso es algo que también amerita una recomposición profunda del Estado en varios aspectos y no solamente en las instituciones de seguridad. Tercer lugar, y a propósito de las elecciones, es clave que sea posible la anulación de procesos electorales cuando se demuestre la intervención del crimen por cualquier vía. El mensaje tiene que ser claro para el crimen organizado. Si te metes en las elecciones, se van a cancelar los procesos y entonces no servirá de nada que hayas ejercido violencia u otros mecanismos. Y finalmente, me parece que este sí es un problema de carácter transnacional que amerita la discusión y la colaboración con otros países. Sobre esto transnacional, yo creo que esa ha sido la gran excusa de México por mucho tiempo. El narcotráfico sin duda es una fuente muy grande de recursos, pero lo es cada vez menos comparado con, insisto, otros crímenes. O sea, nuestro crimen organizado ya tiene un portafolio amplio de negocios. El narcotráfico probablemente ya no sea el más rentable. La trata de personas es mucho más rentable ahorita. Ahí también gracias a una política estadounidense, pero sobre todo a una política mexicana, de haber invitado migrantes que luego no tienes dónde acomodar y estás generando este problema. Entonces yo coincido con la idea de que debe ser una visión de largo plazo, pero creo que los gobiernos mexicanos tienen que hacerse mucho más responsables, tanto el federal como los locales, porque hoy en día los locales avientan todo y pues así no se va a resolver, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Hoy el crimen organizado se ha vuelto también un pretexto para los gobiernos locales, que si de por sí muchas veces no tienen las capacidades para enfrentar el problema, pues también por términos o por cuestiones políticas, pues lo avientan a la federación y la federación se los avienta a ellos y luego todos se avientan la bolita. Pero sin lugar a dudas, algo muy interesante que comentas es que creo que vale la pena también hacer la distinción por tipos de mercados criminales. Si hay mercados transnacionales muy potentes todavía como la trata de personas, particularmente la trata de migrantes, que es un problema muy fuerte en ambas fronteras, pero también estos mercados ilícitos súper locales como el cobro de piso, que hoy es lo que está permitiendo la proliferación del crimen organizado. Empezó el programa Ezra comentando el incidente de Claudia Sheinbaum en Chiapas. ¿Cómo ponerlo en perspectiva? ¿Cómo ponerlo en su justa dimensión? ¿Qué significa para ti, para un experto en seguridad como tú? Primero significa que grupos paraestatales, grupos de autodefensa, hoy son jugadores dentro de la escena política nacional y dentro de la escena política en entidades muy específicas. Que haya grupos que tengan la capacidad de detener y exigir a una candidata presidencial
la atención. Es un desafío de autoridad muy importante y revela, en segundo lugar, la profunda, digamos, debilidad institucional, la degradación, la pérdida de Estado, justamente, que se comentaba al principio de la mesa. Entonces, me parece que hoy el Estado es un Estado desafiado por varios actores y es un Estado que se encuentra muchas veces en disputa y en desventaja. Eso por una parte. Y en segundo lugar, lo que me parece grave, sobre todo, es la negación del problema. La política de gestión de los problemas en este sexenio ha sido la negación. Y me parece que la actitud del presidente y de la candidata no anticipan un futuro promisorio para los próximos años. Armando Vargas, consultor senior de Integralia Consultores, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Cámara de Diputados aprobó cambios a la ley de amparo que busca limitar resoluciones de jueces y magistrados y evitar la suspensión inmediata de leyes que pudiesen ser consideradas directamente inconstitucionales. Bueno, pues la oposición, de una u otra manera, sigue pensando que se trata de una venganza al Poder Judicial y en función de ello está este enfrentamiento. También, por cierto, al mismo tiempo aparece el tema de la ley de amnistía, en donde el presidente de la República tendría la posibilidad de perdonar, eso es amnistiar, de sacar de la cárcel a cualquier preso, absolutamente. Más allá de lo que hoy dice la propia Constitución con respecto a que pues, gente que haya sido condenada o que esté en juicio por crímenes, digamos, graves, pues aquí prácticamente el presidente tendría todo. Y le rematábamos con lo que platicamos la semana pasada con respecto a las pensiones, ¿no? O sea, una ley de pensiones que le permite de una manera obtener recursos al propio gobierno. Estamos ante hoy escribía en el Economista, esto de que se trata de pues, un modelo de 3 en 1, o sea, 3 reglamentaciones que son, por un lado, el discurso político del presidente en un intento de participar dentro de la campaña, y dos, creo, básicamente esta idea de trascender más allá del propio sexenio, teniendo un poder importante cuando pues, la ley de amparo terminaría siendo limitada y en donde pues prácticamente el presidente podría sacar ahorita y después, y quién sabe qué pase después, a quien se le pegue la gana, Luis Miguel. Decías 3 en 1, pero vale la pena separar el denominador común. Son iniciativas que le importaban mucho al presidente. La de amnistía, desde mi punto de vista, es la más delicada en lo que tiene que ver con centralización del poder. El sentido de la ley es, no importa en qué momento del proceso esté, el presidente puede perdonar. Y alguien dirá, bueno, ¿de qué se trata? Piensen en un narcotraficante, piensen en Emilio Lozoya, piensen en cualquier amigo o enemigo, se le otorga al presidente un poder que parece que es como de las 1001 noches. De estos, digamos, como de Aladino. De Aladino, de bueno, ¿y qué deseo quieres? Aquí está. Me parece delicado. Creo que es muy difícil que pase el análisis de constitucionalidad en la Corte, pero en cualquier caso la intención es muy delicada. Es gozar de un poder que ya de por sí es excesivo, se le da literalmente una cerecita. Y lo de amparo, creo que la manera más fácil de explicar a qué se refiere y cuáles son las implicaciones, los jueces estuvieron muy activos, por ejemplo, en el tema del Tren Maya. Y la lógica era, tenemos que usar el Poder Judicial para detener las obras, por ejemplo, que pueden causar daño. Tramo 5 típicamente es el mejor ejemplo. Lo que ocurriría ahora es, se termina el tren, sigue el proceso, entonces eventualmente el daño que se quería prevenir ya está hecho, no hay nada que hacer. Y de alguna manera la resolución judicial implicaría más bien una especie de condena moral sobre hechos consumados. Eso es para mí lo delicado. Estas dos iniciativas, la de amparo y amnistía, en los hechos lo que harían es anular al Poder Judicial.
porque no importa qué decida un juez, el presidente puede decidir distinto y amnistiar al que ya había sido encontrado culpable. Pero además el Poder Judicial ya no puede controlar al legislativo, porque si el legislativo emite una ley que es inconstitucional, la Corte ya no puede detener eso. Como lo acaba de explicar ahorita Luis Miguel, puedes amparar, pero no suspendes los efectos. Para cuando esto ya se procesó, los efectos de la ley ya no se pueden revertir y entonces pues ya ni modo, ahí te ves. Esto es trágico, sin lugar a dudas. Las democracias funcionan con la división de poderes. En este momento no hay división entre ejecutivo y legislativo, porque pues los seguidores de López Obrador hacen lo que él les dice. Y si llegaran a estas iniciativas a prosperar, el judicial ya tampoco existiría. Tendríamos todos los poderes concentrados en una sola persona, que hoy coincide que es el presidente, pero que cuando deje de serlo, no va a dejar esos poderes en la presidencia, se los va a llevar él. Él es el líder de ese grupo, él va a controlar al legislativo en caso de que ganase, y eso no lo va a poder hacer la señora que es su candidata. Entonces estamos metidos en un problema mayúsculo. Yo creo que en este momento la Suprema Corte va a revertir las 3 iniciativas de las que hablamos, porque las 3 son inconstitucionales y la Corte todavía puede hacerlo. A partir de noviembre, que se va el ministro Luis María Aguilar y será reemplazado, si lo reemplazan con alguien como la señora Lenia Batres, bueno, pues entonces ya no podremos declarar inconstitucionales las leyes y a partir de ese momento, pues quienes tengan el poder, ya sea el señor en Palenque o la señora en Palacio, van a ser los que decidan todo. En caso de que ganen, México está condenado a un sistema autoritario. Ahora, en función de esto, los tiempos, digamos, son los que van a decirnos si finalmente estamos hablando de algo que se puede convertir en algo real. Hoy el presidente decía abiertamente que lo que le interesaba era el tema Ayotzinapa, por un lado, y el otro, el caso de Israel Vallarta, del tema de Florence Cassés, del montaje, y parecería ser que estamos ante, pues, otra vez, casos específicos que se quieren resolver con legislaciones generales adaptadas a las necesidades del máximo poder. Y ahí es donde el asunto creo que pues empieza a volverse difícil. Yo no sé si le va a dar tiempo, esto lo aprueban, hoy, mañana estará listo, y bueno, pues en una de esas lo dan como un hecho consumado, hacen las movidas que quieren hacer para sacar a quien quieren hacer, para amnistiar a alguien, o pues definitivamente para tratar de demostrar que en el tema del amparo hay abusos, y la Suprema Corte no tendría el tiempo suficiente. No sé si esto puede proceder. El presidente podrá decir, bueno, es que se me ocurrió esto por Ayotzinapa, por el caso de Vallarta, pero los efectos van mucho más allá de esos casos puntuales. Y yo diría, también hay muchas lecciones en el caso de Ayotzinapa. Cuando una investigación está mal hecha, cuando hay una manipulación, un uso político desde la oposición y desde el poder de un caso, pues eso no puede salir bien. Mi preocupación al final, ahora que se habla mucho, bueno, es que hay 2 proyectos en disputa, pues al final yo lo que diría es, habemos quienes creemos que los contrapesos son una buena idea, sobre todo en países de tradición autoritaria. Y hay quien dice, no, el problema es que le han estorbado al presidente para cumplir todo lo que quería hacer. Yo sigo pensando que los contrapesos son una cosa sana, que ir más rápido no significa ir mejor o ir al lugar correcto, y lamento que se hayan procesado tan rápido del legislativo proyectos que tienen tantísimas repercusiones. Insisto, más adelante ya no vamos a estar hablando de Ayotzinapa, del señor Vallarta, sino estaremos hablando de otros casos en donde dices, bueno, ¿cómo es que quedó en manos de una persona la posibilidad de revertir un proceso? Una condena como tal. Yo creo que estos 2 ejemplos que dice el presidente, Ayotzinapa y el señor Vallarta, ilustran muy bien por qué el señor cree que entiende mejor los casos
que el Poder Judicial? ¿Por qué supone que él tiene evidencias que no presentaron los fiscales? ¿De dónde se le ocurre que él es más capaz que las personas? Estamos hablando de una persona sumamente limitada, me refiero al señor presidente. ¿Por qué ahora se le ocurre que él entiende mejor las leyes? ¿Por qué cree que él puede tener el derecho de resolver el caso Ayotzinapa a su antojo, a pesar de que hay una investigación amplísima en la cual el señor fue detenido, incluso el procurador Jesús Murillo Caram, y la verdad que él estableció, la verdad jurídica, se mantuvo exactamente la misma? Pero ahora él quiere cambiar las cosas porque él cree que sabe más que los demás. Sí hay un problema ahí muy serio y no lo estamos limitando por la falta de contrapeso. Ahora, lo que me queda claro es que siempre los presidentes se quejan, o por lo menos en el caso mexicano, tanto Fox como Calderón fueron los que decían es que el PRI no me dejó y el PRI porque era quien lo hacía. Peña Nieto tuvo la suerte, ¿sí? Quizás no la habilidad, pero sí la suerte, de pues encontrar en PRI, PAN, PRD una especie de alianza para poder hacer lo que llamó reformas estructurales, que hoy las tratan Pacto de por echar. México. El famoso Pacto por México, ¿no? Y bueno, pues ahí le funcionó. Pero esto, digamos, no llegaba hasta niveles en donde, pues, de una u otra forma aquí se está sustituyendo prácticamente a todos. Una cosa es tener una mayoría porque consigues negociar con la oposición y otra cosa es, pues, tener la mayoría para hacer lo que se te pegue la gana. A ver, totalmente. Y yo diría, cuando decimos contrapesos, no quiere decir obstrucción por el puro gusto de obstruir. Hay casos en donde es deseable que los poderes colaboren y hay casos en los que es deseable que se confronten. Me parece, por ejemplo, evidentemente estamos en una situación de emergencia nacional por el tema de seguridad, narcotráfico. Me gustaría que hubiera mucho más colaboración, mucho más trabajo conjunto para detener esta epidemia de violencia. En ese sentido yo digo, no estamos a favor de que estén peleados todo el tiempo, pero creo que hay cosas en donde es necesario que no estén de acuerdo y que se lleven a contra. El tipo de mayoría que tienen ahorita es el que antes le llamábamos la aplanadora, y lo están usando de la misma manera. Eso no es democrático. Bueno, lo es en el sentido de que No, pues, no lo es una mayoría, la mayoría decide lo que quiere, a ver, los límites de la mayoría están En el contrapeso. y en la Constitución. Y en el eso respeto es a lo las que no están minorías respetando, también. pero no lo están haciendo. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted con el tema de la economía, el crecimiento, la inflación, se nos empieza a complicar y a los Estados Unidos también. Esto es Dinero y Poder. En la primera quincena de abril, la inflación registró un incremento del 0.09% respecto a la segunda quincena de marzo. Tasa anual se ubica en 4.63% en comparación con 4.42% de la segunda mitad del mismo periodo. Ahora sí que va para arriba. En la primera quincena de abril, el índice subyacente, el que hace a un lado precios volátiles, aumenta 4.39 y el no subyacente 5.38, está fuerte todavía. Por otro lado, los datos del índice global de actividad económica, el IGAE, confirman que en febrero la economía del país se expandió 1.4%. El peso mexicano, por su parte, se ha visto presionado frente a un dólar que, pues, por los datos de la economía norteamericana, pues no ha podido pensar en la posibilidad de que las tasas de interés pudiesen bajar más y por el contrario se ve un dólar fuerte por encima de las 17 unidades. Bueno, estamos metidos otra vez en el mismo círculo. Buenos datos de crecimiento, Macario. Ya sé que a ti nunca te va a convencer de que algo crece en este país, pero bueno, datos de crecimiento y por un lado, y en los Estados Unidos, datos el día de hoy fundamentalmente de una caída importante. A ver. No, en el primer bloque hablamos de algo que crece, la violencia, la Eso es lo inseguridad. único. En materia económica, la verdad es que el dato fue sorpresivo. Ahí El está. mismo INEGI había publicado el viernes su indicador oportuno de actividad económica, es un indicador adelantado, y decía pues prácticamente cero.
Y el lunes sale el dato del IGAE, ¡fum! Un crecimiento espectacular. O sea, el oportuno no sirve. El oportuno mide cosas distintas y por pensar eso, el resultado de crecimiento viene exclusivamente de dos subsectores de servicios, nada más de ahí, que son comercio al mayoreo y transporte. Y en ambos casos el resultado positivo viene de una cosa muy rara. No es que produjeron más, es que les costó menos. Es decir, por razones inexplicables, el gasto en mayoreo se redujo, los ingresos no crecieron, entonces la diferencia entre ambos crece y esa diferencia es lo que se llama valor agregado, es lo que mide el IGAE, y entonces dicen creció. No, no creció, no hay crecimiento en la economía, hay un detalle contable que no es trampa ni mucho menos, es un fenómeno de contabilidad que me imagino en los próximos meses se irá modificando conforme salga más información. Me sorprende, por ejemplo, el comercio al menudeo. El comercio al menudeo tuvo una contracción en febrero. Y en febrero ya estaban repartiendo lana a pasto, porque se acuerdan los amigos del auditorio, adelantaron becas y pensiones porque no iban a poderlo entregar ahorita, les dieron sus bimestres acumulados, tenía muchísimo dinero la gente y no se lo gastó. Si la gente tiene dinero y no está comprando es porque está nerviosa. Entonces, esta idea de que las cosas van muy bien parece que no la comparte la mayoría de los mexicanos. En el caso de inflación ocurrió lo mismo, no es que todos los precios subieron, subió el jitomate, ese es el que sube. Si tú quitas el incremento del jitomate, la inflación no se mueve. Pero que con el movimiento de un solo producto se te mueva la inflación, significa que no la tienes controlada. Entonces, pues sí, estamos en una circunstancia compleja. En México y en Estados Unidos es lo mismo. Crecimiento muy limitado, inflación al alza. Creo que quiero hilar a partir de la última frase de Macario. Lo único que está claro, arrancando 2024, bueno, ya en el cuarto mes, es la inflación es más terca de lo que parecía y el crecimiento se está retrayendo. ¿Por qué ocurre una cosa y por qué ocurre la otra? Yo diría, de la inflación tengo la impresión que tenemos factores geopolíticos, pero también tenemos factores políticos. El gasto público está generando inflación. Y es un tema que aparece marginalmente en las minutas del Banco de México, pero que nos debería poner a reflexionar mucho sobre cómo va a ser el conjunto del año, sobre todo una vez que desaparezca el gasto público por razón del fin del periodo electoral y por el propio calendario administrativo. Me preocupa mucho la parte de crecimiento por varias razones. Muchos de los cálculos sobre el déficit de las finanzas públicas parte del supuesto de que la economía va a crecer de manera muy dinámica, 3% decimos, aunque en realidad hablan de un rango de 2.5 a 3.5. ¿Qué va a pasar en un escenario de menor crecimiento y de persistencia de tasas de interés muy altas? En buena medida, lo único que nos queda claro, 2024 es un año mucho más retador de lo que se esperaba. Si lo podemos decir metafóricamente, vamos mucho más por brecha que en carretera. Vamos a tener que encontrar un montón de soluciones que no estaban previstos en el plan de vuelo. Y yo insisto, hasta ahora la política no ha tenido una carga tan fuerte en las variables económicas, pero eso no quiere decir que se vaya a mantener. A ver, un tema que está dándole vueltas ahora, lo trae el economista hoy como primera plana, el asunto de los aranceles que se le imponen a China. Bueno, no dice que a China, pero pues obviamente es para él, que de repente... Casi habla chino. Habla en chino, sí. Y que dice 50%, básicamente, no sé si es el asunto del acero, hay que recordar que pues, finalmente lo que se estaba haciendo es trayendo acero chino y mandándolo a Estados Unidos como mexicano, y de esa manera pues todos ganaban, menos los americanos que tenían pues que competir deslealmente, que a veces ellos también juegan. Empezaron a ver barras de acero con ojos rasgados. Y dijeron este no es de aquí. Muy mexicano. Este no es de aquí. Pero bueno, pues sí, podría ser ahí de Yucatán. Pero bueno, en fin,
Lo cierto es que el gobierno mexicano tuvo que decir, pues yo creo que ya le paramos con esta medida porque sí, la presión norteamericana fue mucha, Macario, ¿no? Sí, esto debíamos haberlo hecho antes, debíamos haberlo hecho bien. No lo hicimos antes, ahora hay que hacerlo a las carreras y se anuncia de golpe con personas pues, que traen negociaciones en marcha o que ya compraron, están esperando que llegue el barco y ahora que llegue no va a pasar porque hay que pagar un arancel adicional. Pero grande. Ya complicaron la vida a una cantidad no menor de importadores y yo creo que eso era algo innecesario. Creo que va a tener un cierto golpe sobre los precios eventualmente esto, no es que sea una cantidad tan grande, pero de cualquier manera pinta. Y creo que si le sumamos a eso, que además el tipo de cambio está empezando a moverse al alza, nada espectacular, pero lo está haciendo, creo que las presiones inflacionarias va a ser difícil controlarlas. A mí sí me preocupa que el crecimiento de los precios, que es mucho más fuerte para las personas de menores ingresos, se está comiendo buena parte de los aumentos salariales, que han sido pues el tema que más celebra. Porque hay un aumento de salario real. Sin duda hay un aumento de salario real si lo mides contra inflación. Si lo mides contra alimentos no lo hay, y ese es el problema, porque para personas que tienen ingresos medios, pues la inflación normal es la correcta, pero para personas de ingresos bajos, el peso de los alimentos es mucho mayor y se está comiendo su ingreso. Entonces, esta presión pues va a continuar. Cuando vemos la nota que emite el INEGI sobre inflación, aparece de manera muy destacada el tema de servicios. Y servicios, para no ser tan abstracto, quiere decir corte de cabello, quiere decir rentas. Comercio, turismo. Educación, salud. Y los servicios nos remiten a una cosa a la que todos los banqueros centrales responsables le tienen mucho miedo, y son las expectativas inflacionarias. Es decir, a diferencia de quien vende una mercancía que fundamentalmente se me costó tanto, más mis costos, más mi margen de ganancia, vale esto, con servicios literalmente es, yo tengo una cubeta, tengo unas tijeras, tengo esto, ¿cuánto le puedo cargar? ¿Cuánto le debo cargar? Entonces, las expectativas inflacionarias pesan porque lo que estamos viendo es los proveedores de servicios están descontando que viene más inflación y se están adelantando. Eso es lo preocupante de que los servicios estén teniendo ese peso. Ojo, no solo está pasando en México, en Estados Unidos también aparece de manera muy destacada los servicios como un factor que contribuye a la inflación. Parecería ser que pues en este escenario hablar de reducción de tasas de interés pues se ve complicado, tanto en Estados Unidos como en México. México tiene quizá un margen de maniobra mayor por lo que sería el diferencial de tasas, pero si estamos todavía metidos en esta tendencia de alza de precios, pues va a estar complicado, ¿no? Son decisiones complicadas para la Reserva Federal allá en Estados Unidos y por supuesto al Banco de México. Sí, el Banco de México tiene margen porque es una tasa de interés inmensa. La tasa de interés real está en 6,5 puntos, pero esa es la razón por la cual el peso está fuerte. Sí. Chile, un país equivalente a México en términos de grado de inversión, una economía un poco más sólida que la nuestra, pero más o menos igual, ellos pagan 2,5. O sea, nosotros estamos pagando casi el triple que ellos. Estamos pagando lo mismo que Brasil no tiene grado de inversión y trae un déficit grandototote. Eso lo que significa es que le estamos regalando dinero a los que vienen a invertir a México. Dejar de regalárselos implicaría aceptar que se te mueve el tipo de cambio. Y yo no sé si faltando 5 semanas para la elección eso sea una buena idea. Por lo tanto, creo que el Banco de México se va a quedar sin hacer nada. El gran problema con que no bajen las tasas de interés está en finanzas públicas. La Secretaría de Hacienda dice va a bajar el déficit porque ya no tenemos las obras emblemáticas, pero en la realidad la apuesta de Hacienda es si bajan las tasas de interés, yo tengo margen para reducir el déficit. Si no bajan las tasas, para Hacienda no le cuadran tan fácil las cuentas. Y bueno, ahí está, vamos a verlo después de la elección. Y aquí una cosa curiosa, Hacienda decidió reducir la deuda externa y subir la interna
para no depender de las tasas de Estados No, Unidos, no, y ahora salió peor. Así es, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes sobre los debates. El debate del pasado domingo en torno a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y el del próximo domingo, el segundo debate presidencial. Ahí están toda la carne puesta al asador. Esto es Dinero y Poder. Y bueno, se realizó el segundo debate chilango en el que nuevamente se dieron hasta pues con todo, con las botellas de agua y todo lo que uno pueda meter como basura dentro del propio debate. Ahí estuvieron Clara Brugada y Santiago Taboada, Salomón Chertorivsky, que pues aparece como el tercero, realiza propuestas, pero obviamente no lo toman en cuenta, asumen que por supuesto es una disputa entre dos y en función de eso pues estaríamos viendo este choque entre estas dos fuerzas. Este domingo, también recordemos, se va a celebrar el segundo debate presidencial, se espera mayor rudeza de parte de la candidata opositora y más que rudeza diría yo, mayor espontaneidad. Y por supuesto que la candidata oficialista pues sepa, pues ahora sí que hacer a un lado los ataques y dicen ahí promover los logros del gobierno López Obradorista. Esa sería, digamos, la estrategia como tal, Luis Miguel. Un segundo debate que me pareció mucho más, bien organizado que el primero, pero que el primero no de ellos, sino del debate presidencial. O sea, armado bien, con los conductores, digamos, bien en línea, sin errores, con relojes que funcionaban. Y a partir de ello, algo que pues, quizá todavía esté un poco acartonado, no sé por qué lo sientan. Pues aquí nos sentamos, pero los debates son, ¿no? Si quieren, de pie. si quieren nos paramos. Si quieren nos no paramos, pasa pero nada. no nos vamos a cansar mucho, estamos muy grandes para estar parados tanto tiempo. Pero bueno, ese es otro problema. El asunto real es que estuvimos viendo finalmente el aventar lodo de un lado a otro, otra vez, y a ver quién se lo podía quitar más rápidamente, ¿no? El cártel inmobiliario contra el tema de la corrupción, contra el tema de, pues por supuesto, el agua, que es uno de los, digamos, puntos claves que ahí están como parte del debate nacional y que definitivamente pues representa un problema serio para esta administración, Luis Miguel. Sí, yo soy de los que me gusta ver los debates y no espero ver ahí propuestas. Cuando quiero leer de propuestas, pues normalmente voy a otros documentos y a veces tampoco los encuentro, también debo decirlo. ¿Qué me parece que encuentro y me falta en los debates? Cada quien va muy preparado para criticar o atacar, según se quiere usar el lenguaje, pero van muy mal preparados para defender las acusaciones que ya saben que vienen. Es decir, yo veía a Clara Brugada muy bien preparada para argumentar del cártel inmobiliario, a Santiago Taboada mal preparado para defender eso, pero muy bien preparado para hablar de la crisis del agua, y a su vez a Clara Brugada sin respuestas claras sobre el tema de la crisis del agua. Eso sí me decepciona, porque digo, hombre, ya sabes que por ahí va. Claro. Y además ya sabes que ese tema le importa. A la gente le importa saber qué tan cierto es lo del cártel inmobiliario, qué tanto es una construcción, pero también a la gente le importa escuchar a Clara Brugada explicar la crisis del agua, que no es solo el agua puerca de la Benito Juárez, es qué tanto hizo el gobierno de la ciudad durante 6 años frente a la sequía, etcétera. Es que esos, digamos, asesores de cada uno de ellos coincidieron que lo que había que hacer era tirar lodo y nunca le dijeron, asumieron que el contestar, porque dicen es que si tú le contestas al lodazal, te metes en su juego, etcétera. Yo estoy de acuerdo contigo, o tienes capacidad de responder rápidamente sin convertirlo esto, por supuesto, en una especie de círculo donde ya no te puedes salir, pero sí tienes que responder con cosas que se resulten creíbles. Y creo que esa parte no la tuvo ninguno de los dos. Sí, de manera muy rápida para dejar hablar a Macario. A los que participan en debate le pasa lo mismo que a nosotros que hacemos un programa.
Si no entendemos que tenemos que responder a las expectativas de la audiencia, no tenemos derecho a tener espacio en pantalla. Híjole. Nos van a correr Van a por correr, andar tú dando diciendo ideas. Sí. hombre. A ver, síguele. Yo creo que este segundo debate de la Ciudad de México fue mejor que el primero y los dos son mejores que el presidencial. Es decir, el Instituto de la Ciudad de México hizo un mejor trabajo, el Instituto Electoral, el que organizó aquí. Hizo un mejor trabajo, estaba todo mejor organizado, creo que los conductores fueron mejores. El Nacional fue una tragedia de organización que se le debe al Instituto Nacional Electoral, en el que incluso consejeros, incluyendo a la presidenta, estaban metidos en el debate. Eso es una cosa absurda, pero bueno, esta gente se extraña. Espero que este que viene el domingo esté mejor hecho. Ojalá hayan pedido asesoría al Instituto de la Ciudad de México para que les ayuden a hacer bien el debate. Yo coincido con Luis Miguel, los debates son un poco para ver la capacidad que tienen las personas de discutir, de reaccionar, de controlarse. Entonces, creo que en los debates de la Ciudad de México esto ayudó a medir mejor la personalidad, la que podemos ver, pues, ¿no? Del señor Santiago Taboada y de la señora Clara Brugada. No importa mucho qué opine el señor Chertorivsky, los esquiroles en esto no pintan. Tampoco a nivel nacional tiene mayor efecto lo que vaya a ser su candidato. Lo que nos interesa a todos este domingo es ver, pues, el enfrentamiento entre la señora Sheinbaum y la señora Xóchitl Gálvez. Tampoco en términos de propuestas, como dice Luis Miguel, sino en términos de su personalidad, su control, Yo etcétera. te diría, Macayo, en términos de emociones. Ándele. O sea, tú tienes que emocionar, tú tienes que, un poco lo que Xóchitl supo hacer, lo que de alguna manera Supo clara, hacer en otros momentos, no en el debate. No en el debate, en su Sí, sí. debate pues se ciñó a lo que le dijeron los asesores, la vistieron como nunca se viste Xóchitl, yo creo que le alquilaron el smoking ahí y por eso no lo funcionó y ahora pues tiene que responder en esas condiciones para poder enfrentar a una Claudia Sheinbaum que pues ahora sí dice, pues voy a tratar de retomar el tema de la popularidad del presidente y volverlo, pues ahora sí que algo que él prenda a determinado tipo de ciudadanos que estarían esperando oír este tipo de respuestas. Es muy interesante la reflexión que cada equipo hizo sobre qué falló en el primer debate presidencial. Xóchitl esa no fui yo. Tengo que ser más espontánea, tengo que conectar ahora sí con mi viejo yo. Y de parte de Claudia Sheinbaum, aparentemente la reflexión que hace su equipo es tienes que defender más al presidente. Efectivamente, en todo el primer debate apareció muy pocas veces una argumentación de defensa del gobierno de López Obrador. Va a ser bien interesante cómo estas jugadas de pizarrón se traducen en la cancha. Es decir, ¿qué quiere decir Xóchitl con voy a ser más espontánea? Si logra a partir de esa espontaneidad reconectar con... A mí me pasó con Xóchitl en el primer debate que dije, es como, me sentí como yo en el partido de México contra Estados Unidos, que decía, falló. O sea, en el partido más importante del campeonato falló. Creo que con Claudia Sheinbaum también le hace falta más espontaneidad, porque también queremos ver más la parte emocional. A ver, pero yo creo que tendríamos también ahí que pues, aterrizar en el tema de las propias estrategias de los dos grupos. Y en el caso digamos, de Clara Brugada, por ejemplo, ella hizo lo mismo, ella no mencionó a Claudia Sheinbaum, o sea, no retomó lo que podría ser lo que se logró durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en la jefatura de gobierno. Y esto de no utilizar tu capital parece que se está convirtiendo en una especie de vicio en los candidatos, en donde pues el pasado que te puede ayudar no lo retomas y aquello que te daña es con lo que finalmente estás jugando. Pero es que no tienen mucho que cacarear, ese es el problema. O sea, ¿qué puede hacer Brugada para celebrar la Ciudad de México? ¿Que se les está cayendo el metro? ¿Que se les contaminó el agua?
que el pavimento es una tragedia, o sea, no tiene nada que celebrar. Y del lado de Claudia Sheinbaum, con respecto al presidente, tampoco tiene nada que celebrar. Que me dices que fue el equipo el que le dijo que tenía que defender, el que lo dijo fue López Obrador en la mañanera, dijo que tiene que defenderme y ahora lo intentará hacer. Pero otra vez está bien difícil, no es como que tuvieran así un montón de cosas para Pero celebrar. tú tienes que ¿no? tener la habilidad, más allá de la Sí, realidad, sí. como tú dices, no hay propuestas, tienes que tener la habilidad para finalmente armar un tipo de discurso que te represente, más allá de la propia realidad o de la verdad y la mentira. Es que mintieron, pues sí, claro que mienten, por supuesto. El problema es cómo disfrazas la mentira para que se te convierta en un argumento que puedas de alguna manera presentar y no mostrarlo como totalmente absurdo, ¿no? La otra cosa que va a ser muy interesante en este segundo debate es qué tanto aprendió el INE. Todo salió mal Todo salió mal. y esperemos salga bastante mejor. Así esperemos. Lo platicamos la semana que entra. Muchísimas gracias a Luis Miguel González Macarios, que tiene. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves, 10 de la noche, aquí en el 11 Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.